Se estaba derrumbando en silencio uno de los matrimonios más visibles del mundo evangélico latinoamericano. ¿Había llegado Cash Luna, el predicador de multitudes, al punto de no retorno en su vida privada? ¿Era cierto que, detrás de los reflectores, de los templos repletos y de los sermones sobre fe, se escondía una crisis sentimental imposible de contener? Durante semanas, esas preguntas se multiplicaron como pólvora en redes sociales, en canales de chismes, en foros religiosos y en conversaciones susurradas con la misma mezcla de morbo y desconcierto con la que el público devora las historias de las figuras más conocidas. Porque cuando un hombre que ha predicado durante años sobre familia, esperanza y propósito queda atrapado en rumores de ruptura, el interés deja de ser simple curiosidad y se convierte en una obsesión colectiva. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Carlos Enrique Luna Arango, conocido ante millones como Cash Luna. Después de las versiones sobre un supuesto divorcio, el silencio empezó a pesar más que cualquier desmentido indirecto. Hasta que finalmente ocurrió lo que muchos estaban esperando. Rompió el silencio. Y al hacerlo, admitió algo que, en el fondo, muchos ya sospechaban. No había separación, no había final. No había ruinas en el matrimonio. Lo que había era cansancio ante la especulación, dolor por la invasión y una defensa cerrada de la vida construida al lado de Sonia Luna. Para entender la magnitud de esa tormenta, hay que mirar quién es realmente Cash Luna en el imaginario público. Nacido el 4 de marzo de 1962, Carlos Enrique Luna Arango no es simplemente un pastor conocido dentro de un círculo religioso. Es una figura televisiva, un predicador de alcance continental, un sanador por fe para sus seguidores y, para sus críticos, uno de los personajes más polémicos del evangelismo contemporáneo en América Latina. Fundador y pastor de Casa de Dios, una de las iglesias más grandes del continente, Luna construyó a lo largo de las décadas una presencia que va mucho más allá del púlpito. Su imagen quedó asociada a grandes auditorios, transmisiones masivas, mensajes de prosperidad, eventos multitudinarios, y una capacidad extraordinaria para conmover a miles de personas con un discurso cargado de emoción. Pero con la fama llega el otro rostro, el más áspero, la vigilancia permanente, la sospecha constante, la necesidad pública de encontrar grietas en la vida de quien se presenta como ejemplo de estabilidad, fe y familia. Y por eso, cuando la palabra divorcio comenzó a aparecer junto a su nombre, la reacción fue inmediata, feroz y profundamente sensacionalista. La historia de Cash Luna y Sonia de Luna ha sido durante años presentada como una de las columnas emocionales del proyecto que ambos levantaron. No se trata de un detalle secundario, ni de una anécdota decorativa dentro de su biografía. Su relación está entretejida con el nacimiento mismo de Casa de Dios, la iglesia que fundaron en 1994 en la ciudad de Guatemala. Desde entonces, aquella congregación no solo creció, se transformó en un fenómeno. Con el paso del tiempo, pasó a ser una de las comunidades cristianas de crecimiento más rápido en Guatemala, alcanzando cifras de asistencia semanal que se han situado en torno a las 25. 0 personas. En abril de 2013, ese crecimiento tomó una forma física colosal, con la inauguración de un nuevo complejo de 270. 0 metros cuadrados, con capacidad para recibir a 12. 000 adoradores al mismo tiempo. No era solo un templo, era una declaración de poder espiritual, de organización y de influencia. Y en ese relato de expansión, Sonia no aparecía como una figura decorativa al margen del escenario, sino como parte esencial del origen, del sostén y de la imagen familiar que acompañó la consolidación de la iglesia. Por eso, cualquier rumor de ruptura matrimonial no tocaba únicamente el terreno íntimo, sacudía también la narrativa pública sobre la cual muchos habían depositado admiración, confianza y hasta devoción. Lo inquietante fue la forma en que esos rumores comenzaron a moverse. No surgieron desde un comunicado, una fuente acreditada, ni una declaración verificable. Nacieron como nacen hoy tantas crisis públicas, en la niebla espesa de las redes sociales. Allí donde una insinuación puede crecer hasta convertirse en verdad para miles de personas sin necesidad de prueba alguna. Primero fueron comentarios aislados. Luego vinieron publicaciones insinuantes, fragmentos fuera de contexto, especulaciones sobre ausencias, silencios, cambios en la dinámica pública
y ese combustible que nunca falla, la necesidad de interpretar cada gesto como una confesión oculta. En el caso de Cash Luna, el terreno ya estaba preparado desde años antes, porque no era la primera vez que su nombre se convertía en blanco de rumores descontrolados. En agosto de 2017, por ejemplo, se había extendido la versión absurda de que había muerto, luego de una prolongada ausencia de los espacios públicos. La noticia falsa corrió con tal fuerza que el propio Luna tuvo que salir a desmentirla en Instagram, afirmando que seguía vivo y saludable. Aquello demostró dos cosas: que la conversación digital en torno a su figura tenía una intensidad desbordada y que, cuando se trataba de él, el público estaba dispuesto a creer casi cualquier cosa con tal de llenar los vacíos de información. Años después, esa misma lógica regresaría, esta vez no para enterrarlo simbólicamente, sino para declarar muerta su relación. Y es que alrededor de Cash Luna no solo circula popularidad, circula también controversia. El predicador ha sido duramente criticado por sus prácticas de sanación por fe y por la magnitud de la riqueza que ha acumulado. Uno de los episodios más señalados ocurrió en junio de 2014, cuando encabezó un evento de sanación en Villahermosa, México. La promesa fue extraordinaria, casi bíblica en su ambición: que los ciegos verían, que los sordos oirían y que personas en silla de ruedas caminarían. Pero la indignación creció cuando salió a relucir que, aunque el acto se había anunciado como gratuito, los asistentes terminaron pagando 500 pesos por entrar. El resultado económico fue escandaloso para sus detractores, una ganancia de 15 millones de pesos, alrededor de $1 millón de aquella época. Para sus seguidores, aquello no anulaba el poder de su ministerio. Para sus críticos, era la confirmación de un modelo religioso donde la fe y el espectáculo convivían peligrosamente cerca del negocio. Todo esto importa porque explica por qué cada nuevo rumor en torno a Luna encuentra un ecosistema perfecto para amplificarse. Cuando una figura concentra tanta influencia, tanta admiración y tanto rechazo, cualquier silencio suyo se interpreta como estrategia, cualquier gesto como cálculo, cualquier respiro como confesión. En medio de esa tensión, la versión sobre un quiebre con Sonia fue tomando un cariz casi novelesco. Los más alarmistas hablaban de una crisis irreparable. Los más sensacionalistas aseguraban que la pareja ya no podía sostener la imagen de unidad que había mostrado durante tantos años. Otros iban todavía más lejos y sugerían que la presión de la fama, las polémicas, la exposición pública y el desgaste del tiempo habían terminado por quebrar lo que, desde afuera, parecía indestructible. Había algo particularmente eficaz en ese rumor. Atacaba justo el corazón simbólico del personaje. Si Cash Luna había predicado sobre la familia, si había caminado acompañado por Sonia en la fundación de Casa de Dios, si durante años su matrimonio había sido presentado como parte del testimonio, entonces la idea de una separación no era solo un chisme sentimental. Era, para muchos observadores, una manera de poner a prueba su coherencia, su credibilidad y su humanidad. De pronto, el foco ya no estaba sobre sus sermones ni sobre sus críticos, estaba sobre la posibilidad de que el hombre que hablaba de plenitud en el hogar estuviera viviendo en privado un drama sin remedio. Sin embargo, la historia giró en una dirección muy distinta a la que los rumores insinuaban. Lejos de confirmar una ruptura, Cash Luna terminó proyectando la imagen de un hombre herido por la maquinaria del escándalo, pero también decidido a defender su vínculo con una firmeza absoluta. Allí apareció la frase que se convirtió en el centro emocional de este episodio. El divorcio, dijo en esencia, era algo imposible, porque su decisión era vivir feliz junto a su esposa y a sus hijos. No fue una declaración fría ni burocrática, de esas que redactan asesores para apagar incendios mediáticos. Lo que resonó fue el tono de convicción personal, casi de desafío frente a la narrativa ajena. En lugar de ceder terreno ante la sospecha, Luna sostuvo que su felicidad no estaba en responder a cada ataque, sino en vivir su propia vida al lado de la gente que amaba. En ese punto, lo que admitió no fue una crisis escondida, sino una verdad mucho más simple, y tal vez por eso, más poderosa, que se sentía pleno en la vida que había construido con Sonia y su familia, y que no pensaba permitir que la imaginación pública reescribiera su historia.
Ese gesto de romper el silencio fue relevante por otra razón. En el universo del escándalo, el silencio suele interpretarse como culpa, pero también puede ser fatiga. Y en el caso de Luna, todo parecía indicar que había llegado el momento de poner un límite. Durante demasiado tiempo, su nombre había sido arrastrado de una teoría a otra, de una controversia a otra, de una versión no confirmada a otra todavía más estridente. En ese escenario, hablar no era simplemente aclarar. Hablar era recuperar el control del relato. Por eso sus palabras fueron leídas por muchos seguidores como una reivindicación afectiva, casi como una reafirmación pública del pacto con Sonia. No hubo confesión melodramática de traiciones, no hubo relato de noches oscuras, ni admisión de un matrimonio al borde del colapso. Lo que emergió fue una imagen diferente, la de un hombre cansado de ser narrado por otros, dispuesto a decir que la vida real, la que ocurre lejos del ruido, no correspondía con la novela que Internet había fabricado. Detrás de esa respuesta, además, apareció otro detalle que terminó por desmontar todavía más la idea del divorcio: el ambiente de esperanza familiar ligado a la llegada de un nuevo bebé. En una cultura del espectáculo acostumbrada a anunciar separaciones, infidelidades y guerras domésticas, la sola mención de preparativos para recibir a una nueva vida descolocó a quienes habían apostado por el drama del derrumbe. Porque una cosa es que una pareja famosa intente maquillar dificultades, otra muy distinta es que proyecte de manera abierta ilusión por una nueva etapa familiar. La noticia de que estaban preparándose para el nacimiento de un bebé se convirtió así en un símbolo demoledor frente a la tesis de la ruptura. No se trataba de una pareja escondiendo su final, se trataba, según esa línea, de una familia mirando hacia adelante, haciendo espacio para la esperanza, defendiendo una historia de amor de muchos años y negándose a entregar su intimidad a la lógica destructiva del rumor. Esa imagen, la de Cash Luna celebrando la vida junto a Sonia en vez de alejarse de ella, terminó por reordenar toda la conversación. Y aún así, sería ingenuo pensar que el interés público se disipó de inmediato. Cuando una figura tan polarizante se pronuncia, sus palabras no clausuran el debate, lo transforman. Sus detractores siguieron viendo estrategia donde sus seguidores veían sinceridad. Los más críticos recordaron de nuevo los episodios polémicos de su ministerio, la fastuosidad de su entorno, las acusaciones morales que han acompañado su carrera y la facilidad con la que su imagen pública se mueve entre la inspiración y la controversia. Pero incluso en medio de ese choque de percepciones, hubo un hecho difícil de negar. En el centro del vendaval, Cash Luna eligió no responder con distanciamiento emocional, sino con una defensa explícita del amor y de la vida familiar. Y eso, para un personaje acostumbrado a hablar a auditorios gigantescos, tenía un peso singular. Porque esta vez no se trataba de prometer milagros ni de predicar prosperidad, se trataba de proteger el núcleo íntimo de su propia existencia frente al espectáculo del juicio ajeno. Hay algo profundamente contemporáneo en esta historia. No habla solo de Cash Luna, habla del modo en que nuestra época observa a los personajes públicos, especialmente a aquellos que mezclan religión, fama, dinero y poder simbólico. Vivimos en una era que exige transparencia total, pero que al mismo tiempo castiga cualquier vulnerabilidad. Se pide a las figuras conocidas que se expliquen, que se confiesen, que permitan al público entrar hasta la cocina de sus emociones, y cuando lo hacen, a menudo se sospecha que todo forma parte de una operación de imagen. En ese contexto, el caso de Luna revela una paradoja brutal. Cuanto más grande es el personaje, menos derecho parece tener a una intimidad ordinaria. Su matrimonio no fue tratado como un vínculo entre dos personas, sino como un expediente abierto al escrutinio masivo. Su silencio fue analizado como táctica. Su respuesta fue puesta bajo una lupa ideológica. Y su felicidad, incluso cuando fue afirmada de manera directa, siguió siendo cuestionada por quienes necesitaban que el relato del colapso fuera cierto. Pero lo más llamativo quizá sea que, al final, el escándalo terminó reforzando una imagen que el propio Luna quiso rescatar, la de un hombre que dice haber encontrado la felicidad no en el aplauso, ni en la controversia, ni en el tamaño de sus auditorios, sino en la posibilidad de vivir su propia vida junto a quienes ama. Esa afirmación puede sonar simple, incluso predecible, pero en boca de una figura tan expuesta adquiere una dimensión distinta.
Es casi una declaración de resistencia. Porque vivir la propia vida, cuando el mundo entero pretende narrarla por uno, se vuelve un acto de defensa. Y al insistir en que el divorcio era imposible para él, al reafirmar su compromiso con Sonia y sus hijos, Cash Luna no solo negó un rumor, también intentó imponer un límite entre la persona pública y el ser humano que, según sus palabras, valora por encima de todo la cercanía de su familia. Desde luego, quienes observan esta historia desde afuera pueden preguntarse si ese cierre será definitivo. Los rumores rara vez mueren del todo, se repliegan, esperan, cambian de forma y regresan cuando aparece una nueva grieta, real o imaginaria. Así funciona el ecosistema digital que convierte a cada celebridad en un personaje serial, siempre disponible para una nueva temporada de especulación. Y sin embargo, en esta ocasión, la respuesta de Luna fue lo bastante contundente como para reordenar la conversación. No hubo confirmación de tragedia sentimental, mi anuncio de separación, mi evidencia de un matrimonio deshecho. Lo que hubo fue un desmentido firme, respaldado por una narrativa de unidad, por el reconocimiento del amor duradero con Sonia y por la imagen de una familia preparándose para una nueva bendición. En vez del final que algunos querían ver, apareció una insistencia en la continuidad. Tal vez por eso esta historia provoca tanta fascinación, porque no encaja del todo en el molde del escándalo clásico. Hay tensión, sí, hay rumor, hay sospecha, hay una figura poderosa bajo el reflector más implacable. Pero no hay la caída esperada, no hay confesión devastadora, no hay escombros sentimentales sobre los que el público puede instalar su morbo con comodidad. Lo que encontramos es algo más ambiguo, y en cierto sentido, más incómodo para la lógica del entretenimiento. Un hombre controvertido que sigue siendo controvertido. Un líder cuestionado que sigue siendo cuestionado, pero que al mismo tiempo se planta para decir que en su casa no hay divorcio, que junto a Sonia sigue habiendo proyecto, memoria, compromiso y futuro. Esa mezcla de polémica pública y afirmación afectiva es lo que le da a esta historia su electricidad particular. En el fondo, la pregunta inicial era brutal y sencilla a la vez. ¿Estaba el matrimonio de Cash Luna al borde del colapso? A la luz de su propia versión, la respuesta es no. No hay indicios, dentro del marco planteado, de que él y Sonia hayan decidido separarse. Por el contrario, la idea que él deja ver es la de un vínculo que ha resistido años, presiones y rumores, y que hoy sigue sosteniéndose con la misma vocación de permanencia con la que ambos levantaron Casa de Dios en 1994. Si hubo una admisión en medio de todo este episodio, no fue la del fracaso matrimonial, sino la de una certeza más íntima, que la verdadera felicidad para él consiste en vivir su vida junto a los suyos, lejos de la versión deformada que otros intentan construir. Y esa admisión, precisamente porque no ofrece el derrumbe que muchos esperaban, termina siendo la revelación más contundente de todas. Así queda retratado este capítulo: un predicador famoso, un rumor explosivo, una audiencia hambrienta de escándalo, un pasado lleno de controversias y, en el centro, una historia de amor que se niega a ser enterrada por la especulación. Carlos Enrique Luna Arango, el hombre que para millones es Cash Luna, volvió a demostrar que su nombre no puede pronunciarse sin generar pasiones enfrentadas. Pero esta vez, la noticia no fue una muerte falsa, ni una acusación económica, ni una campaña de críticas por sus métodos de sanación. Esta vez el corazón del drama fue su matrimonio. Y su respuesta fue tajante. No hay divorcio, no hay despedida, no hay naufragio sentimental. Hay vida compartida, hay familia, hay hijos, hay esperanza, y hay una felicidad que, según él mismo deja claro, encuentra sentido en la posibilidad de seguir al lado de Sonia Luna y de las personas que ama. En tiempos donde todo se consume como espectáculo, esa declaración no solo rompe el silencio, también desarma, al menos por ahora, la sospecha que había incendiado a tantos,